Hoy quiero traeros un vídeo algo más especial hablando sobre China. Ya que bueno, hemos tenido una pequeña bajada de todas las empresas bajo unas noticias en China de consumo débil que ahora veremos. Y obviamente tras el último repaso de Tencent y JD.com que vimos en esta semana, pues he creído que podemos hacer un pequeño repaso sobre muchas otras empresas chinas que tenemos, no sé, unas 10 empresas, si no recuerdo mal, más o menos preparadas. Y bueno, pues algunas están muy bien, otras no tanto, pero vamos a hacer un pequeño repaso de las noticias que ha hecho que caiga la bolsa china, que entre todo en pánico. Al mismo tiempo también veremos el consumo interno, cómo está relacionado con todo esto, con estas caídas. Y como digo, un pequeño repaso, así que ya os aviso que este vídeo será un poquitín más largo de lo habitual. Empezamos viendo la noticia clave del vídeo: la economía de China se enfría con caída récord en inversión y su consumo débil. Esto quiere decir, bueno, pues que al final, teniendo en cuenta muchísimos otros aspectos, aunque la inversión en China está súper bollante y otras cositas muy bonitas para ver, también tenemos que tener en cuenta lo que es la inversión o el consumo interno. Y es que este consumo, al final, después de aumentar la producción industrial, que aumentó un 4,9, en estos últimos puntos se ha dejado un 1,7 en los últimos 10 meses del año. Con lo cual la cosa ha ido cada vez a peor. Se refleja obviamente en los balances, y es que aunque al final los episodios minoristas han ido creciendo, pero todo al final la cosa está un poquito en términos, como diciendo, para que no sea muy fuerte, en términos más prácticos que teóricos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que podemos ir leyendo mucho más, pero tenemos ahora entre las tensiones en China con Estados Unidos, lo tenemos justamente por aquí, las tensiones comerciales, que se han intensificado en este mes pasado con acuerdos que han alcanzado entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur y otros tipos de etcéteras. Hemos visto ahora en el gráfico, bueno, con todo esto de aquí, que tenemos cómo la cosa ha ido bajando en todos los aspectos. Si veis cómo estábamos puestos relacionados en cuanto a lo que son las propiedades, tenemos que la cosa ha ido poco a poco menguando. Tenemos luego la manufactura e infraestructura. También ha ido todo bajando, ¿vale? De poquito a poco, desde los punto 20 hasta casi cerca del cero. Y es que esto lo podemos ver mucho mejor en esta gráfica de por aquí. Que bueno, pues como veis tenemos una pequeña gráfica que iba siendo alcista hasta 2005, luego ha ido bajando. Esta es la gráfica que, como veis aquí arriba en el título, ¿vale?, refleja el gasto interanual, pero interno, ¿vale? El gasto en capital fijo interno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues que la cosa ha ido poquito a poco bajando. Aquí podemos apreciar todos cómo la cosa se destruyó muchísimo en el 2020, cuando la pandemia, luego se recuperó muchísimo por la bajada de tipo de interés tan agresiva que hubo, y poquito a poco, para evitar una inflación súper elevada, poco a poco han ido bajando, hasta que de momento, vale, tenemos que la cosa parece que está ya en detrimento. No sé si lo puedo llegar a acercar, pero sí que me gustaría poder enseñaros lo siguiente. Aquí está. Y es que veis aquí lo último, en el último año, como la cosa ha ido poquito a poco bajando. Y ahora mismo tenemos desde octubre a noviembre de este año valores negativos en cuanto al consumo interno de China. Esto hay que decir, bueno, pues que esto provoca un pequeño pánico, que podemos tener también por aquí, ¿vale? Que sería muchísimo mejor a 2 años, a 5, y en todo su esplendor, como la cosa ha ido poquito a poco variando. Pero sí, siempre a la baja. Bueno, pues que con esto, ¿vale?, tenemos un pequeño análisis de unas cuantas empresas, como ya he dicho antes en la introducción, de unas cuantas empresas chinas, como vimos en los vídeos anteriores de Tencent, ¿vale?, que tras aplicar resultados en el último vídeo que salía positivo, empezamos con las caídas. Entonces vuelve a ser oportunidad si la queremos tener en cartera. También tenemos ese pequeño drawdown, ya la analizamos en el vídeo anterior, que os recomiendo que podáis ver en el canal, puesto que la analizamos más en profundidad con los últimos resultados, al igual que también analizamos JD.com, que de momento pasábamos de una media -1 a una media bastante más baja, con bastante drawdown en este sentido. Y bueno, pues obviamente esta vez la trajimos al canal hace excesivamente poco, con lo cual también os recomiendo que veáis el vídeo, puesto que al final tenemos ahí el estudio de los últimos resultados con el forward pair incluido y la bajada que tenía con la última subida. Y es que bueno, pues al final tenemos estas empresas que ya hicimos análisis. Como veis, teníamos aquí un
un consumo bastante flojito. ¿En cuanto a qué? En cuanto, aunque la cosa sigue en ingresos para arriba, pero los beneficios iban bajando. Al igual que esto lo veíamos también en Tencent, pero justo al contrario. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, veíamos cómo los ingresos subían y aquí los beneficios empezaban un poquito a estancar. Esto, como ya digo, lo podéis ver más detallado en los vídeos anteriores, así que podéis ir acá al canal a buscarlos, que son nada, son 10-15 minutos por cada vídeo más o menos, y pues sentaros un poquito de todo el tema más en profundidad de acciones. Y obviamente pues vamos a seguir viendo PD Holdings, que también la tenemos bastante malita, con una bajada de un 2 y pico por ciento, un Forcoper de 12,7, es decir, que prácticamente ya les cuentan que no va a crecer más. Tenemos obviamente en día 18 resultados, así que la tenemos ahí en el canal. Y obviamente, bueno, pues tenemos aquí justo atrapamiento más volumen de la empresa. Tenemos la empresa atrapada en valoraciones bastante baratas o negativas a la hora de valorar las empresas, puesto que ya tenemos en un Forcoper bastante diminuto, que de momento no consiguen remontar. Obviamente, esto haciendo caso al tema de ingresos y beneficios, pues vemos como si acercamos un poquito más, lo tenemos aquí justamente en todo su histórico, en los últimos 5 años, pues podemos ver cómo la cosa ha ido desde el 2022 en adelante mejorando prácticamente, ¿vale? Últimos de 21, principios de 22, y lo último que ha tenido ha sido que tenemos ingresos en máximos históricos, pero los beneficios se han ido en detrimento. Entonces habrá que ver si esto remonta, si sube, si baja, o a ver qué es lo que hace. De momento, bueno, pues la tenemos en oportunidad, no paga dividendo, entonces hay que tener eso en cuenta. Las recompras no sabemos porque no tenemos aquí visión, entonces sí que os recomendaría apoyarnos el canal para poder tener visión de estas cosas, pero bueno, aquí también lo podemos ver como no para de emitir acciones, cosa que bueno, no hace más que diluir la empresa para financiarse, a la hora de tener mayor capacidad en cuanto a su implementación, en cuanto a su puesta en marcha, en cuanto, ya digo, al tema del CAPEX, expansiones y otros muchos etcétera que veremos el día 18 en el canal. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos justamente aquí. Entonces veremos un poquito más en profundidad la empresa, ya digo, para el día 18, que queda de aquí a nada. A pesar de que también tenemos, obviamente, Alibaba, otra de las mejores valoradas. Tenemos la bajada, que esto sería lo comparable con el Amazon nuestro. Y bueno, pues está ahora mismo en cuanto al tema de la IA. Ya digo que es una empresa, un chicharrito de empresa. Para poder tenerla en cartera, lo único que ahora mismo estaría en la media +1 en los últimos unos 6 años, y en todo su histórico vemos como la cosa más o menos varía, pero varía en cuanto a bajar la posición a su media histórica, con lo cual ahora mismo estaría en precio justo a la hora de poder tenerla. Obviamente tendremos resultados el 25 de noviembre, veremos a ver qué es lo que trae, así que poquito a poco lo iremos visualizando. Tenemos un dado de un 48-50% aproximadamente, pero luego también hay que tener en cuenta, obviamente, para tener la empresa en cartera, que los beneficios y los ingresos, como veis aquí, los tenga bastante positivos, como vemos en la empresa. Entonces veremos a ver un poquito cómo va la cosa más a largo recorrido, que ya digo, lo veremos para el día 25 más en profundidad. También tenemos Antasport, otra empresa de deportes que estaría a muy buenas valoraciones, puesto que bueno, pues si recordamos, tenemos aquí la media o media -1, un drawdown de un 52 y pico por ciento. Entonces poquito a poco estamos en un atrapamiento más volumen en cuanto a lo que es la valoración de las acciones, en cuanto a su valoración interna, al precio que tienen, que si poquito a poco se va atrapando, mucha gente comprando, mucha gente vendiendo. Veremos a ver hacia dónde es capaz, si hacia arriba o hacia abajo. Pero bueno, recordamos que tenemos una valoración de forward P de 15, que sería un 7 a un 8 aproximadamente, cosa que tampoco es una valoración exagerada, siempre y cuando obviamente la tengamos, como ya digo, en puntos de ingresos en máximos históricos, beneficios en máximos históricos, con lo cual una muy buena empresa a tener en cuenta a la hora de poder tenerla en cartera, que obviamente la veremos más en profundidad el día 27 en el pre-market. Obviamente, ¿vale? Veremos dividendos, veremos también recompras, veremos temas de beneficios netos, el tema de CAPEX para expansión de la empresa, hacia dónde puede ir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo veremos más en profundidad el día 27, así que estad atentos también al canal por lo mismo. Pasamos ahora a ver Haier, que esta empresa también la tenemos en cartera y ya la trajimos al canal. Es una empresa de consumos domésticos, ¿vale? Va, lo que son como siendo temas de lámparas, de mesas, a consumos de duración determinada,
para el tema del uso doméstico. Entonces, una muy buena empresa a tener en cartera, pero recordar que esta empresa la tenemos únicamente en versiones chinas, ya que si vamos al mercado alemán, el volumen es muy extremadamente diferente y tendremos cositas también diferentes para ver. Entonces, a la hora de ponerlas, habrá que hacer la evaluación entre la gente que haya comprando, la liquidez que haya en el mercado para la hora de comprar la empresa en el país chino, a la cotización en Alemania o en Nueva York. Depende un poco de dónde cotice, el volumen que tenga, así podremos ir haciendo. Esto ya dijimos en su momento lo que se hacía. Obviamente esto lo podemos ver si buscamos la empresa, no sé si la encontraremos por aquí, porque no me sé exactamente el LinkedIn, el link, aquí la tenemos, 690D para el mercado alemán, pero aquí daos cuenta de una cosa, y es que tenemos otro tipo de valoración en cuanto a el estudio que podemos llegar a hacer. Entonces hay que tenerlo en cuenta para estos temas. Obviamente vamos a ir a la valoración china, que es donde tenemos más recursos para poder valorarla. Tenemos aquí, obviamente, valoraciones de media -1 muy cercanas a ese punto, y tenemos también en drawdown de casi un 15%. Obviamente esto que tenemos parece ser un crecimiento, aunque está atrapada en, bueno, pues como hemos dicho antes, atrapamiento más volumen lateral, aunque poquito a poco parece ser que aquí lo va soportando. Veremos a ver en qué términos termina. Obviamente aquí, sin saber los ingresos que tenemos, aquí lo podemos ver en cuanto a ingresos que están en máximos históricos, los beneficios exactamente igual. Así que bueno, pues iremos un poquito estudiando hacia dónde nos dirigimos con la empresa. ¿Por qué? Pues porque, bueno, al final tenemos un dividendo de un 4,58%. Para los próximos meses lo reducen al 4,10, pero también nos tenemos aquí un pequeño de recompras de 0,20, entonces poquito a poco, salvo que las quiten, pero poquito a poco iremos también remontando. Obviamente tener en cuenta el consumo interno, como veis al principio del vídeo, sobre esto. Entonces hay que tener un poquito todo en cuenta a la hora de meternos la empresa en cartera para esperar a medio y largo recorrido. Recordamos que tenemos un forward de 10.5, entonces hay que tener en cuenta esto a la hora también de tenerlo, ya que el mercado descuenta que no va a volver a crecer. Obviamente tenemos también aquí, en cuanto a Baemos, un beneficio neto en máximos históricos, como podemos ver por aquí. El dinero solamente encaja también en máximos históricos. El CAPEX está expandiéndose, al igual que se está perdiendo en cuanto a adquisiciones. Las recompras sí que es verdad que son muy pequeñitas, como vimos antes, de 0,20. Y el pago a proveedores está poquito a poco mejorando. Ya recordamos que China prohibió el pago a 180 días. Entonces, poquito a poco las empresas irán adaptando a los pagos un poquito más tempranos a sus proveedores. Obviamente tenemos información de los intereses, pero no de la deuda, total con respecto a los beneficios, así que, como he dicho antes, apoyar el canal para poder traeros mejor información. Pero bueno, tenemos también lo que es la deuda total, que la tenemos en máximos históricos, así que tampoco hay mucho más que decir. Una buena empresa a tener en cartera si la queremos tener, y también que tenemos unas evaluaciones muy positivas para este mismo fin. Pasamos ahora a la empresa de BYD, la empresa por excelencia de coches eléctricos que tenemos en China. Tendremos, obviamente, hasta el 25 de marzo no tendremos resultados. La tenemos de momento en valoración media -1, con un drawdown de un 35%, bajando un 0,31 después de la noticia que dábamos, bueno, que daba el gobierno de China. Un crecimiento esperado de un 20 forward pair aproximadamente, que no está nada mal para la empresa. Tenemos un dividendo de un 4 y pico por ciento. Ya os adelanto que la empresa va a seguir creciendo, para que, bueno, pues el consumo interno ha menguado un poquitín, y como sabéis, bueno, pues esta empresa, junto con otras de vehículos eléctricos, está puesta únicamente para, bueno, aparte de para consumo interno de China, se están expandiendo para evitar justamente el detrimento de consumo interno. Tenemos una pequeña bajada en cuanto a ingresos, bajada en cuanto a los beneficios, entonces poquito a poco iremos viendo hacia dónde va caminando. Luego, ¿qué más podemos ver? Aparte del dividendo, que lo tenemos justamente por aquí, de 4,34, tenemos que el próximo dividendo, por la bajada tan drástica que está teniendo, lo baja a 1,61 los próximos 12 meses. Y aparte tenemos que ver que la empresa ha entrado un poquito en un tema de hacer aguas, y estaremos ahora mismo se está diluyendo en 7,50. Es decir, la empresa empieza a emitir acciones, como podemos ver por aquí. Entonces la empresa, bueno, pues vemos cómo está diluyéndose
¿Para qué? Para poder seguramente financiarse más a largo plazo. Entonces, a la hora de poder expandirse, pues obviamente no le queda más remedio. ¿Por qué decimos expandirse? Bueno, aquí tenemos el CAPEX, que no para de expandirse a mercados internacionales. Aparte luego tenemos el net income, que está bajando poquito a poco. Obviamente, si bajan los ingresos y beneficios, baja también el beneficio neto. Tenemos las recompras que se medio mantienen, muy poquitas, pero se mantienen. Ya hemos dicho antes que en los próximos 12 meses va a haber, obviamente, ahí van a emitir acciones para poder financiarse, y esto obviamente lleva a que el día solamente en caja le tengan en negativo por segunda vez en su historia. Lo podemos ver aquí en el rojo, y el pago de proveedores es lo que tiene ahora que mejorar, ya que como que decíamos antes, tenemos la sorpresa del gobierno de China que prohibía los pagos a más de 180 días. Una de las empresas que de momento se tiene que refactorizar para poder sobrevivir. Obviamente no tenemos información de la deuda, sí de los intereses, que están bastante bajitos, aunque la deuda la tiene en máximos históricos. Con lo cual, bueno, pues como las empresas mantienen la deuda bastante elevada, pero no está tampoco nada mal, ¿vale? Porque es la mejor empresa de coches chinos que hay ahora mismo en cuanto al mercado. Obviamente tenemos competencia, ¿vale? Pero no es relevante porque la competencia que hay de momento no tiene los paradigmas de fundamentales que veamos en este punto. Los estaremos exactamente igual como el iAuto, como NIO y otras, pero ya os adelanto que no tienen estos fundamentales, por eso os traemos la mejor empresa que hay ahora mismo de vehículos eléctricos en China. Obviamente también tenemos la siguiente, tenemos NetEase, pero antes de continuar vamos a traer Xiaomi. ¿Por qué? Porque es otra empresa que está sacando vehículos eléctricos, como veíamos antes, que está mejor posicionada. Ahora seguiremos con la otra que hemos visto anteriormente, con NetEase. Y bueno, aquí tenemos el que, bueno, pues que está ahora mismo acercándose de nuevo a su media de evaluación, con lo cual estaría a buenos precios para tenerla en cartera. Obviamente esta la tenemos en cartera aquí en el canal y pues también la traemos y la seguimos. Tenemos noticias el día 18 de este mes de noviembre, con lo cual la veremos más en profundidad. Recordemos que tenemos un deudón de un 33 y pico %. No vamos a hacerla ahora mucho profundidad como otras, porque obviamente el día 18 veremos más hacia dónde puede caminar, pero vamos a ver un pequeño repaso, y es que tenemos ingresos de máximos históricos, beneficios de máximos históricos, con lo cual la empresa va caminando muy bien. Pero ya digo, tenemos de momento que no tenemos dividendo, un forward pair muy ajustado, muy bajito, seríamos a lo mejor un 11,5% de tema de que suba. Tenemos un 23 y pico de forward, casi 24, pero la cosa seguirá subiendo. Y luego tenemos obviamente, como ya digo, el día 18 de noviembre tendremos resultados, con lo cual la tenemos también para esos momentos. Vamos a ir también con NetEase, como decíamos. Porque, bueno, pues es una empresa de entretenimiento que está bastante bien valorada, que está ahora mismo cercano a la media menos 1. Entonces no está nada mal, que está en máximos históricos, bajaba un 1,18%. Entonces, bueno, pues la cosa parece que puede ir bastante bien. Tenemos un 15,9 de forward pair, entonces la cosa, ya digo, que puede ir muy bien. Tenemos un drawdown de un 12 y pico %, aún estaríamos a tiempo de poder comprarla. Y como digo, también tenemos aquí en 20 de noviembre en el premarket tendremos resultados, así que veremos a ver un poquito de qué va a ir la empresa. Ya digo, obviamente no vamos a repasar todo en profundidad porque el día 20 la traeremos al canal. Entonces, pues veremos más en profundidad qué es lo que tiene. De momento la tenemos en máximo de ingresos, máximo en beneficios, con lo cual a tenerla muy en cuenta. ¿Para qué? Para tenerla en cartera. Ya veremos un poquito más en profundidad lo que hay en cuanto a su dinero en caja, el dividendo, las recompras y demás, que podemos ir viendo poquito a poco. Y que podemos ver ya por último, como decíamos la otra vez, tenemos Youdao, que bueno, la trajimos, pero simplemente para hacer el último repaso, vemos que está bajando un 6 y pico %, así que no está mal. La tenemos en la media o media menos 1 prácticamente, con un drawdown de un 79 y pico %. La tenemos también el día 20 al canal en el premarket, puesto que obviamente repartirá también resultados y beneficios. Veremos a ver exactamente qué es lo que trae y veremos toda su expansión si es que lo tiene. Pero recordar que la empresa final es de servicios de consumos diversificados. Esto quiere decir, bueno, pues que al final son consumibles y demás. Esto al final era, creo que antes era una pequeña academia que había online. Entonces, bueno, pues veremos si sube, si baja o qué es lo que trae a cabo la empresa. De momento, bueno, pues hemos visto Youdao, hemos visto Xiaomi, hemos visto NetEase junto con BYD, que vamos a tenerla aquí justamente en vacaciones. También hemos visto Haier, que no está nada mal la empresa. Hemos visto también Antasport, una de las mejores en cuanto a deportes y comercio, en cuanto a temas de
consumibles de lujo, que no está nada mal. Luego aparte tenemos Alibaba, la mejor empresa en cuanto a inteligencia artificial y otro tema de productos. Y aparte luego tenemos obviamente PD Holdings, tenemos también JD.com y tenemos también, para terminar, como empezamos el vídeo, con Tencent, que son muchas empresas muy bonitas que iremos viendo en cuanto publiquen resultados. Así que bueno, pues ponedme en comentarios qué opináis de las empresas, si tenéis alguna o si no. Como empezábamos el vídeo, lo terminamos, que bueno, pues ya sabéis que aquí es porque está ahora mismo el consumo en China muy débil, se enfría con una caída récord y, como digo, en inversión y el consumo débil. Y eso lo podemos ver en cuanto a la gráfica que traíamos al principio del canal, que es, bueno, pues obviamente tenemos la caída desde el año 2021 hasta los últimos meses, que obviamente pues entrábamos, si vemos aquí, en negativo desde octubre en adelante. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo fluctúa el gobierno chino, a ver exactamente qué es lo que hace para salvaguardar todo esto, porque al final recordar que el gobierno chino es el gobierno único que mira por el interés únicamente de su país, pero las tensiones, como decíamos aquí en la noticia de aquí anterior, las tensiones que tenemos entre Donald Trump y China cada vez están a peor, así que veremos un poquito qué es lo que nos trae y hacia dónde podemos llegar a caminar. Y nada, pues lo dicho, ¿vale? Lo tenemos justamente por aquí, se intensificaron en estos últimos meses pasados, y bueno, pues al final alcanzaron un acuerdo en octubre entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur para la reducción de aranceles y muchos otros etcétera, que veremos hacia dónde camina, ya digo, por el simple hecho de tener los últimos meses más ajustado lo que es el tema del consumo interno. Así que bueno, pues con todo esto simplemente para comentarios qué opináis del vídeo, qué opináis de las empresas, si tenéis alguna en cartera o si no, ponedme en los comentarios, os leo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.